En nombre de los grupos de investigación de enfermería, la ciencia del cuidado, les damos la más cordial bienvenida a este webinar, un espacio académico creado para fortalecer el conocimiento y promover la práctica basada en evidencia. Agradecemos su presencia y compromiso que comparten con el avance de la enfermería como disciplina científica.
¿Podemos hacer la prueba, por favor? Usted me dice, Inge, si se escucha. Creo que ya estamos al aire. Bien, una disculpa. Doctora Claudine, si gusta, por favor, darle su apertura al doctor. Creo que nuestra audiencia no captó bien el mensaje por la deficiencia de audio, pero bueno, si me hace favor, Ok, por favor de volver a repetirlo, se lo voy a agradecer. bien, damos inicio nuevamente. Creo que ya estamos. Bien, una disculpa. Doctora Claudine, si gusta, por favor, darle Muy bien. su apertura al doctor. Creo que nuestra audiencia no captó el mensaje por la deficiencia de audio, pero bueno, Bien, voy a iniciar nuevamente. Muy buenos días. Es un honor darles la bienvenida a este webinar titulado Teorías de Liderazgo de Enfermería, un espacio de reflexión académica que resulta particularmente relevante en el contexto actual de los sistemas de salud, donde el liderazgo de enfermería se posiciona como un eje estratégico para la transformación de los servicios. Hablar de liderazgo de enfermería implica ir más allá de la gestión operativa. Significa reconocer la capacidad de influir, movilizar equipos, generar entornos seguros y sobre todo impactar directamente en la calidad del cuidado y en los resultados de la salud. El día de hoy abordaremos las principales teorías de liderazgo, desde los enfoques clásicos hasta los modelos contemporáneos, analizando su aplicabilidad en escenarios reales de práctica clínica, docencia y de investigación. En la actualidad, el liderazgo en la enfermería enfrenta desafíos complejos. La sobrecarga laboral, la necesidad de implementar evidencia científica, la transformación digital, la atención a poblaciones cada vez más diversas y vulnerables. Y en este escenario, las teorías de desarrollo del liderazgo no deben entenderse como constructos aislados, sino como herramientas dinámicas que permitan a los profesionales de enfermería adaptarse a contextos cambiantes, fortalecer el trabajo interdisciplinario, promover una cultura de seguridad del paciente, impulsar procesos de innovación y mejora continua, y particularmente el desarrollo transformacional, que ha demostrado ser un modelo altamente efectivo para generar el compromiso, la motivación y el sentido de propósito en los equipos de salud. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Jorge Mayo Abarca. Doctor, un gusto contar con su presencia el día de hoy con nosotros. No, al contrario, doctora. Les comentaba gracias a ustedes por el espacio para comentar o platicar un poco sobre este tema tan importante como usted lo mencionaba en la práctica profesional. Entonces, en este momento voy a tomar la palabra, voy a compartir mi pantalla para poder iniciar con la presentación. Entonces, aquí ya estoy compartiendo. ¿Se puede alcanzar a ver mi pantalla? Sí, Listo. Entonces me voy a tomar el tiempo para poder iniciar con esta plática donde vamos a poder abordar las teorías de liderazgo en enfermería, ¿no? Ya lo mencionaba la doctora Claudine. Gracias por estar con nosotros para poder ir desarrollando este tema que decíamos es importante para nuestra disciplina, ¿no? En este caso vamos a darle un enfoque aplicado a nuestra práctica profesional. Como nosotros sabemos, pues tenemos diferentes funciones y diferentes
estancias donde nosotros podemos desarrollar la práctica profesional. Está la parte asistencial, la parte administrativa, la parte de la investigación y la docencia, ¿no? No significa que esto únicamente se pueda ocupar en un aspecto clínico, también lo podemos aplicar en diferentes contextos. Mi nombre, soy el doctor Jorge Alberto Mayabarca, profesor de tiempo completo de la Universidad de la Salud del Estado de Puebla. En este caso, cuando nosotros mencionamos la palabra liderazgo, lo primero que se nos puede venir a la mente es escuchar o pensar motivación, inspirar, conectar, como este tipo de palabras, ¿no? Esta sesión vamos a direccionarla un poco más a conocer esos enfoques que nos permiten tener alguna perspectiva de cómo es que el liderazgo funciona en diferentes situaciones, ¿no? En diferentes contextos. Entonces, decimos que en este caso vamos a retomar estas teorías y las vamos a ir desglosando para ver cómo ha sido la evolución en este contexto, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la sesión que tenemos el día de hoy? Principalmente es analizar las teorías de liderazgo y su aplicación en el ámbito de enfermería, es decir, cómo estas las podemos aterrizar para poderlas ocupar en nuestro contexto, ¿no? Lo podemos ocupar individualmente, pero también lo podemos ocupar con algunos otros compañeros, ¿no? Al momento de que nosotros estemos platicando, estemos desarrollando la plática, vamos a poder encontrar algunas características que pueden ser reconocidas en nuestra propia persona, pero también pueden ser reconocidas en otras personas, ¿no? Y eso no está mal, al contrario, es un paso importante para decir, bueno, ya estoy identificando a qué se refiere este concepto, cómo lo puedo aplicar, etcétera, ¿no? Esto también tiene la finalidad de fortalecer las competencias gerenciales y la toma de decisiones en los profesionales de la salud. Como objetivos específicos vamos a identificar ese nombre de las teorías que han ido evolucionando para tratar de explicar de manera con mayor rigurosidad el constructo de liderazgo, ¿no? También analizar los principales enfoques teóricos, es decir, como nosotros sabemos, nos ofrecen estas perspectivas. No todas son iguales, una no es mejor que la otra. Entonces, precisamente nosotros vamos a determinar y contestar esa pregunta, ¿no? También relacionar las teorías con la práctica de enfermería, es decir, decíamos más aplicativo, ¿cómo lo puedo ocupar yo en mi práctica profesional? ¿Cómo lo puedo desarrollar? Si bien en este momento vamos a tener algunos ejemplos aterrizados al área de enfermería, también vamos a tener esos ejemplos a nivel mundial, ¿no? Con líderes mundiales que a lo mejor alguno de ustedes conozca. Y finalmente, reflexionar sobre el tipo de liderazgo que nosotros tenemos, ¿no? Decía, es una actividad muy importante. Cuando ustedes escuchen, cuando ustedes vean alguna palabra y digan, eso yo lo tengo, eso me falta a mí, esto yo lo puedo desarrollar o se lo puedo proponer a mis jefes, ¿no? También cuando decimos el liderazgo viene de un organigrama, puede venir de una jerarquía donde están los jefes, los subjefes, los supervisores. Y no es cierto, ¿no? El liderazgo es aplicado para todas las personas, para la enfermera que está en la comunidad, para la enfermera que se desarrolla en el ámbito clínico, en el ámbito de la docencia, en el ámbito de la investigación, ¿no? No únicamente tenemos que tener este puesto para decir yo tengo que desarrollar el liderazgo, al contrario, cada uno de nosotros debe de tener alguna de estas características. ¿Por qué es importante el liderazgo para enfermería? Bueno, estudios han demostrado que aplicar cuestiones de liderazgo se relaciona con mejores prácticas, con eficientar los procesos, también con mayor satisfacción laboral, ¿no? Una de ellas es la coordinación del equipo de salud. Un líder se comunica, un líder delega, pero tiene esa comunicación efectiva de decir las tareas, de resolver dudas, de hacer retroalimentación, ¿no? Esto a su vez tiene un impacto dentro de la seguridad del paciente. Hablábamos de mejores protocolos, hablábamos de comunicación efectiva, de eficientar los recursos materiales, los recursos humanos, etcétera, ¿no? La calidad del cuidado. Nuestro grupo de investigación se llama Ciencia del Cuidado, ¿no? Porque la enfermería, la disciplina, va direccionado a
ese cuidado y siempre debe de ser brindado con calidad, ¿no? Y muchas de las veces reconocemos esta calidad de cuidado a través de los indicadores de satisfacción, de experiencia, tiempos, etcétera, ¿no? Entonces, tener un líder también aporta en ese aspecto de la calidad del cuidado. A su vez, la toma de decisiones clínicas, lo mencionaba, nosotros tenemos diferentes funciones. A lo mejor aquí habrá compañeros que se encuentren en la comunidad, que se encuentren en áreas hospitalarias como terapia intensiva, como urgencias, medicina interna, hospitalización, etcétera, ¿no? Esta toma de decisiones clínicas también están basadas en el liderazgo, perdón. Una exige más que la otra. La situación también puede demandar esta parte, ¿no? Y también el clima organizacional, ¿no? Siempre hemos escuchado esta frase, ¿no? Existe buen ambiente laboral, sin embargo, muchas de las veces no es así o de manera correcta se efectúa este aspecto, ¿no? Lo que quiero decir es que un buen líder también genera un buen clima organizacional, ¿no? Ahorita, antes de comenzar ya de lleno la presentación, yo quisiera hacerles una pregunta. La pregunta va dirigida hacia ¿el líder nace o el líder se hace? Otras preguntas que nos pueden también poner a pensar, a reflexionar. ¿Qué hace que una persona sea realmente un buen líder en enfermería? ¿Será su personalidad, que va relacionado con su inteligencia, con su comunicación, su responsabilidad, su puntualidad? ¿Será su forma de actuar, su comportamiento con todos sus colegas, sus compañeros, trabajadores, etcétera? La situación demandará a que el líder tome decisiones, depende del contexto en el que se está laborando y también la relación con su equipo. Si bien muchas de las veces decimos, no somos amigos, pero sí hay que ser compañeros de equipo, ¿no? En este caso, una institución lo demanda y como veíamos anteriormente, ¿no? Mejora ese clima organizacional. Entonces, estas preguntas ustedes se las van a ir contestando a través de esta plática que vamos a tener, ¿no? A lo mejor ustedes ahorita ya tienen una idea, ya dije, bueno, esto puede ser, etcétera, ¿no? Pero a lo mejor cambian la perspectiva. Ustedes me dirán, nace, pero al final me dicen se hace. O al revés, ¿no? El líder no se hace, sino que ya debe de nacer con ciertas características, ¿no? Entonces vamos a empezar primeramente con esta fundamentación del liderazgo, ¿no? Si ustedes recuerdan, nuestro tema va relacionado a lo que es una teoría de liderazgo. Nosotros fuera del contexto de liderazgo podemos decir que una teoría es un enfoque, en una perspectiva, un lente que nos permite ver diferentes fenómenos y entenderlos desde ese enfoque. Entonces, en este caso, hablando o aunando la palabra liderazgo, va a ser ese enfoque conceptual para aprender cómo y por qué las personas se van a convertir en líderes efectivos. ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus comportamientos? La situación exige algunas otras cuestiones en particular. Eso lo vamos a contestar, ¿no? Lo vamos a contestar a través de teorías, por ejemplo, la teoría de los rasgos, la teoría de los comportamientos y también en algunos otros factores que influyen en el liderazgo en diversos contextos, ¿no? Ahí tenemos lo que es nuestra palabra clave, ¿no? Diversos contextos, situaciones que decíamos demandan a estos líderes a tomar esas decisiones. A veces puede ser de manera rápida, a veces puede ser con más pausa, más tiempo, ¿no? Quisiera empezar con la teoría de los rasgos. También cabe aclarar que si tienen alguna duda la pueden anotar y al final de la sesión podemos hacer una retroalimentación, una plática de todo lo que estamos desarrollando, ¿no? Quisiera iniciar con la teoría de los rasgos. ¿Por qué es importante iniciar con esta? Porque esta es la primera que nos ponen, que dice la teoría de los rasgos, los líderes nacen. Los líderes ya vienen hechos así, son cuestiones o son características innatas que ya van a traer.
características como la inteligencia, decíamos, para tomar decisiones en ciertos contextos, inteligencia emocional, saber gestionar esas emociones que también son muy importantes dentro de la práctica profesional, ¿no? La autoconfianza, a veces decimos, sí, tengo la parte teórica, sí, tengo la habilidad, pero ¿qué es lo que me falta? Creer en mí, ¿no? Entonces decimos, un líder a través de esta teoría nos dice que ese líder nace con esa autoconfianza y también con esa determinación de saber cómo manejar un grupo, de saber organizarlo, de saber llevarlo a alcanzar las metas que cada uno tiene, ¿no? Y además, otra de las cuestiones muy importantes, la comunicación, ¿no? Comunicación efectiva al decir las cosas se dicen de la manera correcta y se transmiten de la misma manera, ¿no? Es decir, lo que yo estoy entendiendo, también todo el personal lo está entendiendo. Son características que a través, decíamos, de esta teoría, los líderes nacen con ellas, ¿no? No pueden ser aprendidas, no pueden ser desarrolladas, sino que ya las traen desde el nacimiento, ¿no? Algo importante que debemos tener en cuenta de esta teoría, como lo decíamos, vamos a ir complementando, ¿no? Esta teoría no nos permite saber por qué algunos líderes o algunas personas que tienen características semejantes a las que acabamos de hablar, pues no llevan ese liderazgo efectivo, ¿no? Ni tampoco nos permite conocer cómo se desarrolla esta capacidad en diferentes contextos organizacionales, ¿no? Resumen, la teoría de los rasgos nos dice características innatas que van desde cualidades, valores, etcétera, ¿no? Nosotros también, esto me faltó también mencionar un poco, vamos a ir viendo algunos ejemplos, decíamos, tanto en el contexto de enfermería como también en el contexto general, ¿no? Esto nos permite ampliar esa visión de lo que nosotros podemos tener. A lo mejor no conocemos a un enfermero que esté llevando ese tipo de liderazgo, pero a lo mejor sí conozco a una persona que lo llevó a cabo, ¿no? En este caso ponemos a dos líderes políticos que son muy conocidos precisamente por los rasgos que han tenido, ¿no? El primero fue Nelson Mandela, que luchó por esa parte de la discriminación, el racismo, que también decíamos fue encarcelado, tuvo todo ese tiempo. ¿Y cuáles fueron esos rasgos que él sacó a flote, no? Decíamos la valentía, también el perdón. ¿Por qué? Porque después de sufrir todos estos aspectos no lleva a un aspecto de venganza, sino al contrario, él tiene esta valentía, esta perseverancia, la capacidad del perdón y de luchar contra estos sistemas, ¿no?, que se tenían en su tiempo. Incluso si ustedes podemos recordar, pues este líder tiene un premio Nobel de la Paz, ¿no? ¿Algún otro ejemplo, algún otro líder que podemos mencionar? Es Mahatma Gandhi, ¿no? Que también nos habla de que su liderazgo puede interpretarse desde rasgos como la coherencia ética. También hablamos de este aspecto ético que puede ser similar a lo de Nelson Mandela, llevar a la independencia con únicamente la paz, con esa resistencia social, pero que no llevaba violencia, etcétera, ¿no? Entonces podemos ver estos rasgos caracterizados en personas, ¿no? En este caso ponemos dos ejemplos de líderes políticos. ¿Cuáles son las limitaciones de la teoría de los rasgos? Bueno, podemos decir, o lo que decíamos anteriormente, que sí se pueden tener cualidades, pero no se explotan de la mejor manera, ¿no? Entonces decimos, no todos los individuos con rasgos pueden ser líderes, ¿no? No todos los líderes van a presentar los mismos rasgos. Ahorita vimos dos ejemplos que pueden ser semejantes, pero vemos esa diferenciación, ¿no? Y también no explica el desarrollo de liderazgo. Es decir, no lleva ese proceso de cómo se generó ese liderazgo, sino nada más por esas cualidades, esas características, podemos saber que es un líder. Dejamos también algo importante: tener potencial no siempre garantiza liderazgo. Por eso nosotros nos vamos a dar cuenta que esta perspectiva es un poco aislada, pero ¿qué pasa? Llegan otras teorías y dicen, ¿sabes qué? Tu enfoque no es el mejor, tu enfoque no está abarcando
todas las dimensiones que se tienen que abarcar y empiezan a salir otras teorías de liderazgo, ¿no? Por ejemplo, la teoría conductual. En este caso, universidades de Estados Unidos llevaron a cabo algunos experimentos para ver cómo es que los trabajadores se sentían a partir de lo que ejercían sus jefes, ¿no? Esta teoría conductual nos dice lo que el líder hace, ¿no? Y en este caso vamos a tener dos dimensiones principales. Bueno, antes de eso, retomando la teoría de los rasgos, el líder nace. En la teoría conductual nos dice que el líder se hace a través de un comportamiento, ¿no? Sí lleva un proceso, ¿no? De generación, que es una conducta aprendida a través del modelamiento, a través incluso también de la propia revisión de la literatura, de sus propias experiencias, etcétera, ¿no? Y tenemos dentro de esta teoría dos dimensiones: la dimensión orientada a la tarea, que precisamente en este caso vamos a ver cuando el líder, su prioridad es la eficiencia de sus trabajadores, ¿no? Resultados, control del trabajo, productividad, qué estamos generando, cuántos son los números, todo esto, ¿no? El líder está viendo esa productividad de la institución. Y también está la orientación a las personas, es decir, que el líder se preocupa por su equipo de trabajo. Existe buena comunicación, existe el respeto, existe la participación, la retroalimentación, el preguntar cómo estás, cómo te va en tu trabajo, lo que estás haciendo, tiene alguna complicación, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos aspectos: orientado a la tarea, que es la productividad, y orientado hacia la persona, ¿no? Que es atender las necesidades también de la persona. Volvemos al punto: ¿cuál es mejor? ¿Será mejor orientado a la tarea, orientado a la persona? Pues en este caso podemos decir que debe de haber un equilibrio, ¿no? El líder debe tener este equilibrio perfecto de decir, bueno, sí, me interesa la productividad, pero también me interesa cómo está mi personal. Recordemos, un personal agotado, un personal donde no se siente cómodo, no funciona, ¿no? La productividad baja. Entonces, si nosotros mantenemos este equilibrio dentro de la institución, puede haber mejores resultados, ¿no? Aquí tenemos una pequeña tablita que nos hace una ecuación para determinar cuál sería el liderazgo que está ejerciendo en este caso. Decimos, si hay bajo en tarea y bajo en personas, pues es un liderazgo ineficaz. Si es alto en tarea, pero bajo en personas, hablaremos de un líder autoritario, que ya lo vamos a ver a continuación. Si está bajo en tarea y alto en personas, podemos decir que a lo mejor el líder es muy permisivo, ¿no? Y si es alto en tarea o alto en personas, va a haber un liderazgo ideal, ¿no? Entonces decíamos mantener el equilibrio entre estas dos orientaciones, tanto a la tarea como a las personas, ¿no? Aquí también tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, un líder empresarial, ¿no? Bill Gates, ¿quién no conoce al fundador de Microsoft? Al que ha llevado también aspectos de juegos para los adolescentes, etcétera. En este caso podemos ver que ese liderazgo está orientado a través de esa conducta por parte de la innovación tecnológica y la gestión empresarial, ¿no? También decimos que este líder puede transmitir esta conducta hacia otras personas, pero también decimos que su liderazgo va orientado a las personas. ¿Por qué? Porque este es filántropo global, es decir, tiene sus fundaciones, aporta para la salud pública, para las campañas de vacunación, etcétera, ¿no? Entonces decimos que hay un equilibrio en este caso, está orientado tanto a la eficiencia, a la productividad, tanto como a las personas. También puedo mencionar a una enfermera, Laura Marcela Dávila. Esta enfermera la encontré en algunas noticias cuando yo hacía la búsqueda para esta presentación, ¿no? Nos dice que su participación en la primera línea durante la pandemia puede analizarse como un liderazgo basado en la acción, ¿no? Decíamos, conductuar lo que el líder hace. ¿Por qué? Porque esta enfermera estuvo en la primera línea durante la pandemia COVID, ¿no? Cuando llegaban pacientes a montón, cuando sabíamos que el desgaste físico, emocional era muy grande. Esta enfermera se mantuvo haciendo las cosas, ¿no? Haciendo su profesión, desarrollando lo que ella quería, ¿no?
Aplicación en enfermería de la teoría de la conducta, pues debe de haber un equilibrio entre los resultados y el bienestar del equipo, ¿no? Algo que ya decíamos. Esto va a tener un impacto en el desempeño laboral. Decíamos, un personal agotado, un personal que siente que no lo valoran, etcétera, pues va a tener deficiencias en el trabajo, ¿no? Influencia en la calidad del cuidado, algo importante que ya decíamos, ¿no? Esto va como un efecto dominó. Si impacta en la toma de decisiones, impacta en la calidad del cuidado, impacta en la seguridad del paciente, etcétera, ¿no? Después decían también las perspectivas, es que tu perspectiva le falta algo, ¿no? No está contemplando, sí tiene características, sí tiene comportamiento, pero también falta en dónde está citado, ¿no? ¿Cuál es su jerarquía? ¿Dónde está ubicado ese líder, ¿no? Y es así como nos ponen la perspectiva de la teoría de los roles, ¿no? Que decimos, existe un comportamiento en los individuos como la teoría conductual, pero esta está basada a su posición. Aquí sí ya podemos hablar de un organigrama, aquí sí ya podemos hablar de un orden jerárquico, ¿no? Decíamos muchas veces el jefe, el supervisor, jefe de piso, etcétera, ¿no? Yéndonos a un aspecto clínico, ¿no? En este caso vamos a tener 3 estilos diferentes basados en la teoría de los roles. Un estilo autocrático donde nos dicen que centraliza el poder, es decir, hay una línea puntual donde el líder delega, no toma esas decisiones unilaterales, no consulta con sus trabajadores, con su equipo de trabajo, existe una obediencia y control por parte del equipo de trabajo, de los subordinados, etcétera, ¿no? Falta de participación, obviamente, porque nada más se delega una tarea y el enfoque en resultados. ¿Se acuerdan la parte conductual? Pues la parte orientada a la tarea, este líder está orientado hacia la tarea, ¿no? También tenemos el aspecto, bueno, antes de pasar a esto, decimos que este liderazgo a lo mejor nosotros podemos ahorita verlo y decir, no, ese no funciona, ese es muy autoritario, ese es muy lineal, muy fuerte. Sin embargo, podemos decir que funciona en ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, en una situación de emergencia, hablábamos del servicio de urgencias, cuando llega un paciente crítico y el equipo o el líder necesita tomar decisiones rápidas, pensar con la cabeza fría y empezar a delegar. Tú te vas para acá, tú te vas para allá, tú te vas para allá. Está tomando esa decisión, está siendo estricto, pero porque la situación lo demanda, ¿no? Entonces decimos, en este tipo de situaciones emergentes, este tipo de liderazgo sí es funcional. Después tenemos el estilo democrático o participativo, donde decimos hay una participación activa de todos los miembros del equipo, ¿no? Hay transparencia en la toma de decisiones, hay retroalimentación, el líder empodera a su equipo de trabajo al transmitir esas ideas, a transmitir el conocimiento, las habilidades, etcétera, ¿no? Y también la resolución de problemas en colaboración, es decir, no únicamente el líder toma esa decisión, sino está más basado a hacer una unión de equipo y poder tomar las decisiones. Decimos que este tipo de liderazgo pues promueve esa participación. Si nosotros hablábamos de una situación emergente, podemos decir que este tipo de liderazgo es más neutro, ¿no? Cuando las cosas están calmadas, cuando hay tiempo para saber que podemos retroalimentar, tomar las decisiones con más calma, saber cuál es el mejor beneficio para el paciente, etcétera, ¿no? Y tenemos el estilo liberal. En este estilo liberal, en el equipo del trabajo hay alta autonomía. También hay mínima supervisión del líder, como lo dice, pues es liberal, ¿no? Designa tareas y sabe que los trabajadores o el equipo de trabajo lo va a poder resolver, ¿no? Delegación de autoridad, es decir, el líder puede delegar esa autoridad a algunos miembros del equipo y hay un apoyo limitado porque no está en constante supervisión, no está en constante revisión. Si nosotros lo vemos desde este punto, a lo mejor nos podemos ir con la idea de la misma manera, ¿no? Pensar que este tipo de liderazgo puede ser ineficaz, pero también
funciona de manera correcta, ¿no? ¿En qué casos? Cuando el equipo de trabajo está capacitado, es decir, tiene las capacidades, facultades, competencias para poder llevar a cabo o desarrollar su trabajo. Si nosotros vamos a una unidad de cuidados intensivos y hay una enfermera especialista con trayectoria, podemos decir que este tipo de liderazgo es eficaz. ¿Por qué? Porque el líder liberal sabe que el trabajador puede hacer sus funciones de manera correcta, ¿no? Decimos, no sé, en un área pediátrica, cuando nos encontramos también un enfermero pediátrico neonatal, pues tiene las facultades. Entonces, este líder funciona en este caso. ¿Cuándo no es funcional? Cuando estamos, por ejemplo, que llegan estudiantes que son primerizos, no saben el área de trabajo, incluso cuando ya llega un trabajador que también puede ser experto en la materia, pero a lo mejor no conoce de lleno la institución, no conoce dónde están las cosas, no conoce en lo que se acopla, pues este tipo de liderazgo muchas de las veces va a fallar, no va a cometer errores y va a tener este aspecto en la falta de control de calidad. Aquí resumimos de manera, dame un segundo, de manera muy puntual cómo es este liderazgo, ¿no? El autocrático, vemos una línea seguida donde las órdenes son directas, ¿no? El líder democrático, vemos las flechas bidireccionales donde hay una retroalimentación tanto el líder como en los seguidores, ¿no? El líder liberal, decíamos, delega esa responsabilidad y quienes toman esa responsabilidad muchas de las veces lo toman los seguidores. Volvemos al punto, no siempre una teoría es mala. En situaciones diferentes las teorías o el tipo de liderazgo más bien pueden ser funcionales, ¿no? Entonces, ya venimos de los rasgos, de las características, del comportamiento y del rol. Pero pasa y llega y dices, ¿sabes qué? Te falta algo, ¿no? En tu perspectiva no estás metiendo la situación. ¿Y qué crees? La situación es muy importante. ¿Por qué? Porque demanda rapidez, porque demanda conocimientos, porque demanda algunas cuestiones, ¿no? Es así como esta teoría de liderazgo situacional también nos pone su perspectiva y nos complementa al decir que el líder se debe de adaptar según la situación, ¿no? Esta teoría también va a tener 3 dimensiones principales. Una de ellas es el apoyo o soporte, otro de ventas, otro de delegador y uno participativo, ¿no? Aquí podemos ver un diagrama donde nos ponen precisamente cómo está ese comportamiento de soporte, cómo está ese comportamiento de dirección. Si vemos nuestra flecha vertical, podemos decir que va hacia al soporte, ¿no? Y si nosotros podemos ver nuestra flecha horizontal, va relacionado hacia la dirección, que va desde D1 hasta D4, ¿no? En este caso, podemos ver cómo se forma esta campana y nos dice qué tipo de liderazgo debe de asumir la persona, ¿no? Un liderazgo de dirección, un liderazgo de comportamiento, un liderazgo de soporte o de delegación, ¿no? En este caso vamos a poner unos ejemplos también para aterrizarlo, ¿no? El de dirección, decimos, ubicamos a una persona, un estudiante nuevo, donde el líder en esta situación se le dice exactamente qué tiene que hacer. No es por ser autoritario, no es por tomar esa decisión puntual, sino porque la situación lo demanda, ¿no? El estudiante nuevo puede tener esos conocimientos, etcétera, pero para poder hacer las cosas se debe de ser claro, ¿no? Decíamos, un rasgo principal era la parte de la comunicación. Entonces, en este caso, esta situación de dirección demanda que el líder tiene que decir lo que se tiene que hacer, ¿no? En la parte de entrenamiento, podemos situar a un estudiante que ya va a intermedio, donde el líder, a través de esta situación, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, si ya sabes, le explicas y le motivas, ¿no? Aumentamos un aspecto de motivación en este caso, ¿no? Tenemos el otro aspecto que es de soporte o de apoyo, donde ya podemos ver a un enfermero con experiencia, pero inseguro. Decíamos, muchas de las veces pasa esto cuando uno es nuevo en una institución, cuando uno es nuevo con un equipo de trabajo. Entonces, tiene los conocimientos, tiene las habilidades,
pero le falta esa autoconfianza, ¿no? Llamamos un rasgo, retomando, le falta ese rasgo, ¿no? ¿Qué es lo que hace el líder? Le apoya emocionalmente, ¿no? Es decir, decíamos, le transmite esa confianza, esa es también a través de la comunicación, ¿no? Y finalmente tenemos el aspecto de delegación. Aquí que podemos tener ya un enfermero, perdón, experto, ¿no? Es decir, hablábamos anteriormente de una unidad de cuidados intensivos donde existe una enfermera especialista que ya tiene su trayectoria. Entonces, ¿qué es lo que el líder hace? La situación no demanda más que yo delegue esa responsabilidad, ¿no? Entonces, ya vimos que todos estos aspectos se van aunando y se van conjuntando, ¿no? Los rasgos, el comportamiento, el rol de la persona y también la parte de la situación, ¿no? Aquí tenemos alguna nota que decimos, un buen líder no va a cambiar a las personas, sino ese líder va a cambiar su estilo según la persona a la que está liderando, ¿no? Un ejemplo en el contexto de enfermería es la enfermera Julia Paredes, ¿no? Ella ha llevado la salud pública a las comunidades, ¿no? ¿Qué es lo que hace ella? Se adapta al contexto, es decir, bueno, ¿sabes qué? Mi cultura no permite que tú entres con ese uniforme, no permite que nos vengas a visitar. ¿Sabes qué? Pues yo me uno a tu cultura, ¿no? Yo me uno a esta parte de la comunidad para que sientas que yo estoy dentro, o soy parte de la comunidad, ¿no? Entonces es lo que hace un líder, ¿no? Se adapta a la situación para llevar la salud hacia diferentes contextos, ¿no? Y finalmente, para esta sesión, claro, existen algunas teorías más, pero por el tiempo que tenemos y también para iniciar, ¿no? No saturarnos en mucha información, no saturarnos en algunas teorías, sino centrarnos en las más importantes. Bueno, vamos a finalizar con la teoría de liderazgo transformacional. Esta teoría es más contemporánea, es a lo mejor de todas las teorías que yo les hablé, a lo mejor han escuchado nada más la transformacional o aspectos de esto, ¿no? Porque es más contemporánea, se utiliza más en las instituciones y esto nos dice que el líder va a ser capaz de transmitir muchas cuestiones, ¿no? Una de ellas es inspirar a través de qué, de su trabajo, de cómo lo está haciendo. Y les decía hace un momento, ¿no? Hace rato, les decía, van a haber características y se van a pensar en sí mismos o van a pensar en otras personas, ¿no? Imagínense en su institución, ¿quién es esa persona que les inspira? ¿Quién es esa persona que les motiva? ¿Quién es esa persona que genera cambios dentro de esa institución? Entonces, esta teoría es lo que nos pone, ¿no? Esta teoría sí es más motivacional. No, nos dice, ¿sabes qué? Ya me diste toda la parte de rasgos, de comportamiento, de roles, de situación, pero falta un ingrediente, ¿no? Falta ese ingrediente de transmitir todo esto a las demás personas. Entonces, es como lo hace la teoría del liderazgo transformacional, ¿no? ¿A través de qué? Del modelado de rol. Es decir, puede ser directamente, pero también puede ser de manera indirecta, ¿no? Con mi simple trabajo que yo estoy haciendo, estoy motivando, estoy inspirando a las demás personas a hacer las cosas de la mejor manera, ¿no? Y también se hace, decíamos, de manera directa, ¿no? A través de mentorías, pláticas, precisamente para dar esa confianza a las personas, para inspirarlas y motivarlas, ¿no? 4 cuestiones importantes de rescatar de esta teoría transformacional. La inspiración carismática, donde transmite esa visión de querer mejorar las cosas, de hacer más cosas, el entusiasmo por hacer las cosas, también el estímulo intelectual que fomenta la creatividad, la parte de la consideración individualizada, donde atiende las necesidades de cada colaborador, ¿no? También un aspecto importante que nosotros veíamos en el aspecto conductual, orientado a la persona. Sí estoy siendo eficiente, pero también me importa la salud de mi equipo de trabajo, ¿no? Y también la influencia idealizada, es decir, actuar como un modelo a seguir, ¿no? Entonces, recorrimos este camino con estas teorías que presentamos el día de hoy. Decíamos rasgos, características que pueden ser innatas, ¿no?
la inteligencia, la comunicación, la parte de la autoconfianza, de ser determinado, etcétera, ¿no? Conductual, mis acciones hacia quién van dirigidas, hacia la tarea o hacia la persona, ¿no? El rol, ¿qué rol estoy tomando? ¿Estoy siendo un líder directo? ¿Estoy siendo un líder que retroalimenta o estoy siendo un líder que nada más delega, ¿no? Es como fuimos transformando este camino. En este caso, dentro de liderazgo transformacional, también podemos conocer a diferentes líderes, ¿no? En este caso también son líderes empresariales, ¿no? ¿Quién no conoce a Steve Jobs, que llevó también ese cambio de la era digital a través de lo que fue conocido o lo que es conocido hoy como la iMac, el iPhone, el iPad, etcétera, ¿no? Y también al líder Elon Musk, también cabe recalcar, muchas de las veces no vamos a estar de acuerdo con algunos líderes, pero sí hay que rescatar algunos aspectos importantes, ¿no? Que decíamos, ¿qué es lo que lo caracteriza como líder, ¿no? En este caso, Elon Musk es a veces polémico, pero decimos, tiene ese liderazgo, ¿no? También de transformar la parte de la era digital. ¿Quién no usa ChatGPT el día de hoy? Pues se está transformando esa industria, ¿no? Se está yendo incluso hacia afuera de la tierra, ¿no? Entonces, podemos ver estas características de transformación en estos líderes. Y finalmente, quiero hacer mención también de un aspecto. Les decía, yo estaba revisando para hacer la presentación y me encontré con varias noticias, ¿no? Donde se reconoce a los líderes en enfermería. Por ejemplo, en el 2025, la presidenta Claudia pues hizo un reconocimiento al mérito en enfermería, ¿no? A la doctora Juana Jiménez, a la doctora Yolanda, la doctora Juana y la maestra Sandra pues han sido la parte clínica, ¿no? La parte asistencial, el desarrollo de todos esos también profesionales dentro de un contexto, digámoslo, clínico. La doctora Yolanda más relacionado hacia el aspecto de la investigación, la docencia, la formación también de recursos humanos desde este enfoque, ¿no? Y ahí podemos ver también características de liderazgo. Y quiero finalizar con esta imagen porque a una persona no lo podemos ver desde un tipo de liderazgo. Ustedes a lo mejor mencioné algunas, en este caso doctoras, maestras, y dijeron, bueno, es que ella es más al conductual, ella es más a los rasgos, ella es más a los roles. No, cada uno de sus respuestas pues fue correcta, ¿no? Porque no lo podemos ver desde un sentido, sino que uno complementa al otro. A lo mejor sí podemos hacer esa introspección y decir, bueno, si yo identifiqué esto, a lo mejor es porque me está faltando. Si yo identifiqué esto, es porque lo necesito, ¿no? Entonces decíamos, esto lo podemos ver de diferentes aspectos. Como conclusiones, decimos teoría de los rasgos, hablamos de características personales, ¿no? Una de ellas, seguridad al tomar decisiones en una situación crítica basada en la inteligencia, basada en la comunicación, basada en el determinismo, etcétera, ¿no? Comportamientos aprendidos, el uso de la comunicación efectiva para coordinar al equipo. Decimos, un líder delega, un líder retroalimenta, un líder hace todo este proceso. Adaptación al contexto. La situación me va a demandar diferentes tomas de decisiones, qué es lo que yo debo de hacer, reconocer ese contexto para tomar la mejor decisión y aplicar el liderazgo que corresponde, ¿no? Y transformación, motivar al equipo para implementar cambios en la práctica clínica, ¿no? Más que una cualidad estática, el liderazgo es una competencia dinámica que se va a desarrollar a lo largo de la práctica profesional. Entonces, para finalizar, les vuelvo a hacer la pregunta. ¿El líder nace o el líder se hace? ¿Qué tipo de líder creen que necesita hoy en día la disciplina de enfermería? Igual, contéstense ustedes mismos, déjenlo en el chat, pero para finalizar, decimos o podemos decir que necesitamos a líderes que nazcan con ese potencial, que se formen con la experiencia, que se adapten también al contexto y que se transformen con un propósito de pertenencia, ¿no?
Entonces, les agradezco por estar aquí, por esperar el tiempo. Yo sé que el tiempo de todos es muy valioso. Entonces, si tienen alguna duda o pregunta, o quieren que les apoyen algo, pues dejo también mi correo en este caso, ¿no? Les agradezco mucho su atención y quedo también atento a cualquier comentario o pregunta que puedan tener. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jorge Mayo. Y bueno, pues le vamos a ceder el uso de la voz en este momento al ingeniero Fernando Peña, quien nos va a moderar el día de hoy el chat de preguntas. Ingeniero Peña, le cedemos el uso de la voz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días. No, creo que todavía son días. Disculpen. Ok, vamos a ver. Listo. Creo que ahí me veo bien, ¿verdad? Y si no, Sí. pues ni modo, es lo que hay. Se ve bien, Inge. Oh, muchas gracias. No, muchísimas gracias, comunidad científica, de verdad. Les agradezco mucho su tolerancia, su espacio, su tiempo. Créanme que estas redes sociales son de ustedes. Y pues bueno, vamos a dar pie a algunos saludos. Bien, vamos a ver, bueno, de entrada, saludos desde el HGZ 24 de Poza Rica, Veracruz. Veracruz, muy buenos días, muy buenas tardes. Chip Iliosa de Veracruz. Buenos días, de la UMAE 34, Hospital de Cardiología de Monterrey, Erika Hernández de Cardona. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Diana Navarro, buen día. Tema interesante para cada una de las funciones de enfermería, dice la doctora Diana Navarro. Un saludo muy grande. Varias felicitaciones. Manuela Reguín Jiménez desde Colombia. Desde Colombia agradezco profundamente a la doctora Claudine por generar estos valiosos espacios, encuentros de diálogo para la disciplina de enfermería, su compromiso con la profesión, fortalecer el crecimiento y la reflexión y el desarrollo de la labor e impulsándonos a seguir construyendo una enfermería más sólida, visible, trascendente. Muchas gracias hasta Colombia, muchas gracias. Eh, la doctora Roselena Reguín, desde Celaya, Guanajuato, envía sus felicitaciones. El líder se construye cada día. Mientras más inmerso está en su contexto, más puede aportar a su medio para alcanzar metas de grupo en donde crece incluyendo su núcleo familiar. A medida que logra, vamos a ver, alcanzar las metas de grupo en donde crece incluyendo su núcleo familiar. A medida que logra la transformación de su persona, promueve la transformación en su medio. Muchas gracias, doctora Rosalena Reguín, un saludo muy grande por parte de los grupos de investigación de enfermería, la ciencia del cuidado. Guillermo Rodríguez Hipólito, buen día, desde la UMF 15, saludos desde Quintana Roo, hasta Quintana Roo, muchísimas gracias de verdad por seguirnos. Excelente tema acerca de los líderes. Charis García, Ney García, buenos días, doctor Mayo. Esta es una pregunta. Desde su experiencia, ¿qué teoría del liderazgo considera más pertinente en el contexto actual de la enfermería y por qué? Muchas gracias, Ney García. Adelante, doctor. Claro, gracias por la pregunta. Decíamos, es importante retroalimentar este aspecto. Considero, como lo mencionábamos casi al final, no hay una teoría mejor que la otra, sino hay una teoría que se adapta a la situación digamos, se adapta a la situación, al contexto, ¿no?
Por ejemplo, decíamos, si yo quiero conocer cuáles son mis cualidades, cuáles son esas características que me hacen ser líder, bueno, ocupo la teoría de los rasgos, ¿no? Si yo quiero saber cómo es que actúo en una situación, actúo de manera rápida, delego esto y el otro, pues ocupo la teoría situacional, ¿no? Quiero saber cuál es mi rol, cómo me ven mi equipo de trabajo, me ven como autoritario, me ven como democrático, donde retroalimento, donde nada más delego y me voy, ocupo la teoría de los roles, ¿no? En este caso no vamos a decir que hay una mejor que la otra, sino al contrario, ¿no? Una se complementa junto con la otra. Si nosotros queremos ser más específicos, podemos analizar o hacer esta introspección, perdón, ¿qué es lo que quiero conocer? Y a partir de esa pregunta, yo ya, la respuesta me la van a dar estas diferentes teorías, ¿no? Como conclusión, no hay una mejor que la otra, sino que depende el contexto que necesitemos. Muchísimas gracias, doctor. Bien, continuamos con las felicitaciones. Idea de Nesa, así es el usuario. El liderazgo es esencial en todas las áreas que componen nuestro sistema de salud. Excelente tema. Bien, Grace Morales de Sinaloa, un saludo, doctora. Creo que enfermería se caracteriza por tener un gran liderazgo siempre que se destacan en los servicios algunas personas que lideran y son ejemplo y que la gente sigue independientemente de su rango. También destaca enfermería en el liderazgo sobre otras disciplinas. Excelente ponencia. Felicitaciones. Gracias, doctora Grace Morales, hasta Sinaloa. Muchísimas gracias. Estuvieron ahí en el evento de Sigma Tratado en Monterrey hace 15 días exactamente. Un saludo hasta allá. Manuela Reguín, igual desde Colombia, vuelve a participar. Quiero hacer un par de preguntas desde este enfoque del liderazgo en enfermería. Número 1, doctor, ¿cuál es el principal reto que tenemos las nuevas generaciones de enfermería con formación profesional de posgrado frente al sistema de salud en México? Esa sería la primera pregunta. Ok. El reto, decíamos, a veces por decir somos estudiantes, aunque sea de pregrado, de posgrado, etcétera, decimos no estamos tan inmersos en el aspecto de liderar, ¿no? Decimos, a mí lo que van a hacer, me van a delegar responsabilidades, tareas, actividades y yo tengo que cumplir, ¿no? Al contrario, creo que el reto es precisamente tener esa autoconfianza, esa determinación de que nosotros queremos pertenecer o hacer las cosas desde un principio. Decía, muchas de las veces lo que nos falta a nosotros es esa confianza propia y también por parte del líder, ¿no? Cuando nosotros captamos esa confianza por parte del líder, nos las transmite, nosotros ya podemos empezar a desarrollar todo lo que necesitemos, ¿no? No sé en qué área específica te encuentres en este momento, tanto de trabajo como profesional, desarrollo, pero creo que yo decía, creerse que podemos hacer las cosas y que podemos empezar a liderar desde la formación. No únicamente decía anteriormente tener un cargo en el organigrama, ser jefe, ser supervisor. Al contrario, nosotros podemos liderar desde nuestros propios sitios en donde estamos, ¿no? Entonces creo que va más a esa autoconfianza y determinación. Esos son los principales retos, creo yo. Correcto. Bien, la siguiente pregunta por parte del mismo usuario, ¿cómo se percibe la dirección de instituciones de salud a corto y mediano plazo? Perdón, Inge, se me trabó la computadora. ¿Me puede repetir la pregunta? Claro que sí. Bien, repito la pregunta. ¿Cómo se percibe la dirección de instituciones de salud por enfermería a corto y mediano plazo? Esa sería la segunda pregunta. ¿Cómo se percibe la dirección de enfermería a mediano y corto plazo? No sé si te refieres a cómo lo perciban el propio personal de salud. Es decir, nosotros hace un momento decíamos,
si no pienso en mí, puedo estar pensando en el líder que tengo el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características, decíamos, que tiene ese líder? Tiene esa comunicación eficaz, tiene esa determinación, esa responsabilidad. ¿Cuál es el tipo de rol? Delega, decíamos, y deja sin supervisar, o también es participativo, hace retroalimentación. Entonces, cada uno de ustedes puede determinar o contestar esa pregunta. Lo que yo puedo decir en este momento, que el líder de enfermería a corto y mediano plazo, puedo decir que se debe de adaptar al contexto. Es decir, decíamos, si hay una situación crítica, puedo utilizar ese estilo de liderazgo autoritario, ¿no? Si hay una situación más neutra, puedo retroalimentarlo junto con el equipo de trabajo. Entonces, creo que la combinación perfecta para el estilo de liderazgo en enfermería es ese conjunto de todos estos tipos de liderazgo de acorde a la situación que demande, ¿no? El líder debe de analizar la situación y decir, esto es lo mejor para el beneficio del paciente y obviamente para los colaboradores o el equipo de trabajo, ¿no? Bien. Bueno, continuamos. Nos vamos con las últimas dos preguntas, porque ya nos extendimos un poquito. Bien, buen día, Chip Eliosa, muchos saludos. Ante la situación real que se vive en nuestro sector salud, con distractores, cargas de trabajo, personal escaso, redes sociales, desarrollo tecnológico, situaciones legales, aquí va la pregunta. ¿Cuál es el papel de la enfermería líder para recuperar la atención de enfermería y trato humano? Ok, creo que en este caso lo que podría contestar esta pregunta puede ser la teoría conductual, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí me pones dos aspectos importantes. El primer aspecto es esa carga de trabajo, ¿no? Que decíamos, el indicador de enfermera paciente no está siendo cumplido, no, nos toca de 8 pacientes por enfermera, entonces hay una demanda, y si decimos hay una demanda, pues no hay satisfacción laboral, hay sobrecarga de trabajo hacia el profesional, ¿no? Y el otro aspecto es precisamente cómo se siente el equipo de salud. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Yo te puedo dar una respuesta, pero a veces las respuestas son muy complejas. ¿Por qué? Porque las necesidades de cada institución es diferente. Tengo el equipo, pero no lo estoy acomodando de la mejor manera, no lo estoy organizando de la mejor manera. Entonces son muchas características que debemos de tener en cuenta para decir, esta es la solución. No hay como una solución, ¿no? Debemos de hacer un mapeo de la situación, ver dónde está el problema y empezar a enfocarla. Lo que sí puedo decir es que el líder debe de tener este 50-50, ¿no? Productividad, que va relacionado hacia la atención al paciente, pero también ver las necesidades de las personas. Si nosotros vemos aspectos como síndrome de burnout en algunas instituciones, pues estas son muy altas. ¿Y qué nos quiere decir este aspecto? Que sí se cumple tal vez el aspecto de la tarea, pero el orientado hacia la persona no está siendo no está generando podamos decir, ese resultado de también considerar las necesidades de la persona, ¿no? Entonces, sí es complejo, pero debe de haber un 50% en el análisis del líder, ¿no? Claro. Bueno, continuamos con la última pregunta. Guadalupe Valderas, desde Puebla. Un saludo, Lupita Valderas. ¿Cómo se puede operacionalizar el liderazgo transformacional en unidades clínicas con alta carga asistencial? Sí. En este caso, el liderazgo transformacional, decíamos, ¿cuáles son las características principales? Que hay un modelado de rol, ¿no? Que existe un modelado de rol. Es decir, esto es indirecto. ¿Por qué? Porque el líder, haciendo lo que hace, genera esa inspiración, genera esa motivación hacia las personas. Es decir, nosotros
vuelvo a citar algún compañero de trabajo que vemos que le deja, no sé, 8 pacientes más un tubo y vemos que anda bien tranquilo y que es, oye, ¿cómo le haces? ¿No? O sea, ¿cómo le haces? Ah, bueno, tengo una buena organización. Entonces nosotros nos empezamos a fijar qué es lo que está haciendo. Tiene una organización, tiene bien delimitados sus tiempos, sabe cómo hacer, ya encontró el patrón, ¿no? Para hacer las cosas. Uno es ese modelado de rol, ¿no? Ver a esas personas que sacan el trabajo y lo sacan de manera adecuada. Y el otro aspecto, desde el aspecto transformacional, es las mentorías, ¿no? Decíamos, ¿cómo yo obtengo una motivación? Pues a través de pláticas, ¿no? Yo les decía al principio, esta no es una plática de motivación, sino es una plática más relacionada a la parte teórica, ¿no? A la parte de saber por qué están pasando las cosas. En este caso, en el transformacional, sí nos permite eso, ¿no? Hacer estas mentorías de decir cuál es el camino de motivar, porque sabemos que también una persona motivada puede generar esa eficiencia en los servicios de salud, ¿no? Decimos, una parte importante es la motivación y otra parte importante es también la disciplina de los líderes, ¿no? Entonces podemos resumir modelados de roles y mentorías para el equipo de trabajo. Ok, bien, ya nada más una última participación. Bien, Lucy Gómez, todos deberíamos tener presente ese objetivo de transformarnos en el propósito de agradecer el gremio. Muchísimas gracias. Gracias. Desde oh, Juárez, desde Ciudad Madero, Tamaulipas, un saludo hasta allá. Y bueno, nos vamos con la última, Carlos Catalán. Felicito al ponente por su puntual exposición sobre este tema de gran relevancia, la cual resulta inspiradora y muy pertinente para nuestra participación profesional. Asimismo, destaco al maestro César García de Cancún, quien impulsa un valioso proyecto en comunidades mayas, brindando atención a población vulnerable en accesos a servicios de salud. Ese ejemplo refleja un liderazgo, comportamiento humano, y ante ello surge la pregunta. Aquí va la pregunta, doctor. ¿Cómo podemos fortalecer el liderazgo en enfermería para promover más iniciativas comunitarias? Ok, iniciativas comunitarias. En este aspecto recordamos una situación de las teorías de los enfoques, que era precisamente la teoría situacional, ¿no? Que veíamos a la enfermera Julia Paredes, precisamente que se adaptó al contexto para poder pertenecer a las comunidades, ¿no? Lo ideal es un mapeo de la necesidad de las personas en esa comunidad. Decíamos o siempre hablamos que las intervenciones de hoy en día deben de ser culturalmente sensibles, ¿no? Es decir, saber esas características y necesidades de la población. En ese sentido, conformar un equipo de trabajo que considere todas estas necesidades y también podemos poner ahí la parte del modelado. Creo que es uno de los aspectos más importantes, tanto en transmitir como en motivación, ¿no? El modelado de rol. Si yo veo, les decía a Julia Paredes, adaptándose a la situación, ¿qué es lo que hizo? Bueno, yo también voy a poner estos ejemplos para que las nuevas generaciones, los nuevos profesionales o los profesionales que estén ahí vean que estas, actividades funcionan, ¿no? Qué difícil ha de ser entrar a una comunidad, que te acepten en una comunidad, ¿no? Entonces, si ella lo hizo de esa manera, pues también puede transmitir esas características o esos ejemplos de cómo nosotros podemos transmitir tanto al equipo de trabajo, tanto a la población, ¿no? Hablando en el aspecto comunitario. Muchísimas gracias, doctor. Última, nada más, Rubí Rocha, manda sus saludos. Así es, la teoría es importante para la aplicación, entenderla, conocerla y cómo dominarla es importante.
Gracias, Rubí Rocha y Ceci Capetillo. Saludos desde Aguascalientes. Excelente ponencia. Pues muchísimas gracias, doctor Jorge Mayo. Gracias por su tiempo. Le voy a dar el uso de la palabra a la doctora Silvia Cazmín Ramírez Sánchez, que es nuestra líder de proyecto de la ciencia del cuidado, de estos grupos de investigación de enfermería. Recuerden, por favor, estas redes sociales, este espacio es suyo. Hagan lo suyo, comunidad científica, de verdad. Ustedes casi no me ven porque yo estoy tras bastidores. Ahorita tuvimos que hacer uso de la palabra. Sin embargo, como ustedes lo ven, hay veces que la tecnología no tiene palabra de honor. Entonces, el esfuerzo que nosotros hacemos para que esta información, estos foros lleguen a ustedes, de verdad que nos enriquece y nos da muchísimas ganas para seguir aportando a este gremio, a la enfermería que propone, a la enfermería que es innovadora, a la enfermería que es innovadora, investigativa. Entonces vamos a romper ese paradigma, vamos a continuar con con esta ideología. Y pues nada, las redes sociales están para ustedes. Síganos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Spotify, Amazon Music, con el proyecto de podcast de Científicamente. ¿Por qué? Porque la ciencia también se escucha. Recuerden, síganos en todas nuestras redes sociales, denle like, reaccionen, pregunten, se vale levantar la mano, de verdad, créanme, si tenemos algo que exponer, queremos algo que como gremio queremos dar a conocer, las redes sociales están para ustedes aquí en los grupos de investigación de enfermería. Un saludo a todos, muchísimas gracias. Gracias por continuar siendo parte de este proyecto, de este gran sueño que es una enfermería diferente. Entonces, pues ya le cedo la palabra a la doctora Silvia Ramírez Sánchez y le agradezco mucho su tiempo, doctor Jorge. Un saludo hasta Puebla, hasta la bella Puebla. Y pues bueno, seguimos. Muchas gracias, ingeniero Peña. Bueno, pues para dar fin a esta transmisión del excelente webinar que tuvimos hoy por parte del doctor Jorge, quisiera hacer una reflexión final y decirles que este webinar nos deja un mensaje muy claro. El liderazgo en la enfermería no es una posición, no es una competencia estratégica. Esto se construye, se fortalece y se ejerce con suma responsabilidad, tanto ética como científica y sobre todo humana. Hoy más que nunca, los profesionales de enfermería estamos llamados a liderar a través de procesos de cambio, de impulsar la innovación, de garantizar el cuidado que sustente la evidencia científica, la calidad y la dignidad. El reto ya no es únicamente conocer las teorías de liderazgo, sino trascenderlas, integrarlas a la práctica cotidiana y convertirlas en acciones concretas que transformen los servicios de salud. Los invito a cada uno de ustedes, desde su ámbito de acción, la reflexión, eh, qué tipo de líder necesita hoy la enfermería y qué estoy haciendo yo para convertirme en ese líder. Muchísimas gracias a todos por su participación, a toda la comunidad científica. Doctor Jorge, un gusto siempre que usted nos acompañe en los webinars. Ingeniero Peña, muchísimas gracias por todo su apoyo y a todos los que nos acompañaron el día de hoy en esta transmisión. Muchísimas gracias a todos. Saludos. Siguen llegando las felicitaciones. Les recordamos que esta transmisión va a durar unos días a través de Facebook y posteriormente la podrán seguir en nuestro canal de YouTube. Y bueno, pues Así es. sin más, muchísimas gracias y a todos un excelente día. Gracias por el espacio, doctora. Gracias, Inge. Saludos, un abrazo. Excelente día.
Gracias por Recording acompañarnos. Te invitamos a seguirnos y suscribirte a nuestras redes sociales a través de las cuentas de los grupos de investigación de enfermería. Hasta la próxima.